Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a Primera de Reyes 18-17. Dice la palabra del Señor. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, mira, Padre, ponemos hoy este día en tus manos, Señor. Ponemos esta prédica, Señor. Utiliza, Señor, este siervo indigno, Señor, estos labios inmundos, Señor, para que puedan proclamar tu palabra, Señor. Padre, para que podamos perturbar, Señor, al pueblo, Señor, para que podamos gritar, Señor, a los cuatro vientos, Señor, que tú, Señor, eres Dios. Padre, nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? La pregunta de Acab nos lleva a realizarnos dos preguntas más. Preguntas que intentaremos responder el día de hoy. ¿Quiénes son por lo general quienes preguntan o señalan a otros de perturbar las cosas? ¿Y quiénes son aquellos a quien acusan de perturbar el mundo y por qué? Para ir resolviendo las preguntas desde la palabra de Dios, recordemos en este caso quién era Acab. Acompáñenme, háganme el favor, hermanos, a Primera de Reyes 16, 29 al 34. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Aserá, haciendo así Acab más que todos los reyes que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, dice el versículo 34, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de su segundo hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Como lo muestra la escritura, hasta este momento Acab había sido el peor rey que había gobernado sobre Israel. Se corrompió a tal nivel que no solo se casó con una mujer pagana, sino que además era idólatra y perversa. Recordemos que entre muchos otros pecados terribles, ella fue la que hizo asesinar a Nabot para quitarle su heredad, para lo cual debió falsificar la firma y el sello del rey, conseguir falsos testigos y calumniar a su víctima. Además, Acab se apartó del Dios viviente, del Dios verdadero, para poner sus esperanzas en los abominables ídolos, levantando templos e imágenes a Baal y a Aserá. Como si fuera poco, y apoyando a su esposa, persigue y asesina a los profetas de Dios para sentar en su mesa a 850 profetas de los ídolos de invención humana. En pocas palabras, ordena asesinar a los profetas de Dios para sentarse a comer en su mesa con los profetas del diablo. Pervirtió a tal grado al pueblo que, como lo leímos en el versículo 34, y él de Betel sintió que le daban el aval para reconstruir Jericó,
pese a la advertencia y la maldición pronunciada por Josué para el que hiciera tal abominación. Nos lo dice en Josué, capítulo 6, 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificare esta ciudad de Jericó. Mire, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Pero fue tal la perversión del rey a que llevó al pueblo, que a él no le importó reconstruir a precio de sus dos hijos la ciudad. Hermanos, Acab se apartó de Jehová, pero fue tal su pecado que también apartó al pueblo, corrompiéndolo casi en su totalidad. ¿Acaso Josué dio sentencia por él mismo? ¿Contra quién contendía Acab? ¿Contra un profeta muerto? ¿O contra el Dios vivo? El pecado y la corrupción llegaron a tal nivel que el rey y el pueblo no solo se apartaron y olvidaron del Dios verdadero, del único Dios con poder para liberarlos del yugo del faraón y sostenerlos por 40 años en el desierto. Se apartaron del único y verdadero Dios que les dio la victoria sobre poderosos enemigos para entrar a poseer la tierra prometida. Se olvidaron del único y verdadero Dios que los había llevado a ser el pueblo más próspero de la tierra, del único y verdadero Dios con poder para salvarlos. No solo se habían apartado, despreciado y negado al Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sino que ahora por su pecado se sentían con el poder de retarlo, de tentarlo, como solo lo hace Satanás. Era tal la corrupción que Acab había llevado al pueblo, que cuando el Señor le pregunta a Elías, que estaba protegiéndose en una cueva: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió él: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Miren hasta dónde había caído el pueblo y el rey. Entonces Jehová de los ejércitos, dando sentencia contra el pueblo, le dice a Elías: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Hermanos, ¿a qué le suena eso de arrodillarse ante los ídolos y besarlos? Miren la situación de Israel. Habían asesinado a casi todos los profetas de Jehová. Solo Elías había quedado. Sino que el pueblo, o en el pueblo mejor, después de que el Señor va a arrasar con todo, va a encontrar solo 7,000. 7,000 únicamente, que no se habían dejado corromper por el rey y habían permanecido fieles a Dios. En otras prédicas ya hemos hablado de esta cifra y hemos hecho énfasis en la cifra: 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal ni lo besaron. ¿Cuánta sería la población de Israel en ese momento, hermanos? ¿Cuántos? 600,000, 700,000, 1,000,000, pero solo quedaron 7,000 fieles al Señor. Pero es precisamente Acab, el rey más perverso que hasta ese momento había gobernado a Israel, quien le pregunta al profeta: ¿eres tú el que turbas a Israel?
¿eres tú el que turbas? Está preguntando el demonio al santo. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Hablemos ahora de Elías, hermanos. Miremos quién turbaba a Israel. Su nombre es una forma helenizada que proviene del nombre hebreo Eliyahu, que significa mi Dios es Yahvé. Fue el profeta de Israel en el siglo IX, especialmente durante el reinado del terrible Acab. Este profeta comenzó a trastornar a Israel cuando el Señor lo usa para que anuncie la sequía que por 3 años se enviará a causa del pecado y la corrupción que se estaba viviendo en ese momento, y como un llamado al pueblo al arrepentimiento. Pero el corazón endurecido del rey, en lugar de llamar al ayuno, a la endecha y al arrepentimiento, decide ordenar la muerte del profeta. Mire cómo actúan los impíos. Por lo cual el Señor le ordena esconderse en una cueva, en donde será milagrosamente alimentado por cuervos, y luego lo enviará a Sarepta, donde lo alimentará también de forma milagrosa una viuda pobre. Una viuda a quien luego el profeta, ese que turba el mundo, le resucitará a su único hijo. Pasados los 3 años, tiempo en el cual Acab y Jezabel ordenaron matar a los profetas de Jehová, Elías busca el encuentro con el rey para proponerle, como diríamos hoy, un reto para demostrar el poder del Dios verdadero y la farsa de los idólatras. Creo que todos recordamos la historia, porque aquí también la dijimos en una anterior prédica. La historia donde el profeta cita al rey y a los 450 sacerdotes de Baal, a los profetas de Aserá y a todo el pueblo para hacer un sacrificio en donde el fuego del holocausto será encendido por el Dios de cada uno. Luego de mediodía, acuérdense, luego de mediodía, durante el cual los profetas de Baal gritaban, clamaban, lloraban y se cortaban con filosos cuchillos, esperando el fuego en medio de la burla de Elías, que les decía: griten más duro, miren, griten, de pronto su Dios está meditando, o hay un trabajo, o de pronto duerme y hay que despertar. Como era de esperarse, no sucedió nada. Una vez le toca el turno a Elías. Este ordena ante los ojos incrédulos del rey, del pueblo y de los profetas de Baal que derramen cántaros de agua sobre el holocausto. Vayamos a 1 Reyes 36, para que miremos qué sucedió. Cuando le toca el turno al profeta de Dios, hace lo siguiente. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la sangre. Pero recordemos, hermanos, que apenas se iba a iniciar este reto, Elías le había dicho al pueblo, acuérdense de esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Por eso, una vez, viendo todo el pueblo, viendo lo que sucedió,
se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Amén. Paso seguido. El profeta, en presencia del rey, ora al Señor para que envíe la lluvia, terminando de esta forma los 3 años de sequía. Terminemos la historia de Elías Tisbita, recordando que fue el segundo y último hombre, de acuerdo con la escritura, en no ver la muerte sobre la tierra y ser llevado en carros de fuego, en cuerpo y alma al cielo. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Quién había turbado a Israel? ¿Acaso no había sido el corrupto idólatra Acab, que llevó al pueblo a la total desobediencia y a negar al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, dejando tan solo 7,000 personas fieles a Dios? ¿Quiénes turbaban al mundo en el Antiguo Testamento? ¿Acaso los profetas que advertían sobre la ira de Dios y las consecuencias del pecado? ¿O los reyes perversos e idólatras? Pero más de 800 años después de Elías, llegó aquel que en verdad perturbaría el pueblo entero. Aquel que rompería toda lógica humana, siendo 100% hombre y 100% Dios. Aquel que daría su vida en el más doloroso sacrificio, soportando el odio de los hombres y la ira del Dios santo, 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 para que sin haber cometido falta o pecado alguno, pagara por los pecados de todos aquellos que en él creen. El justo por los injustos. Aquel que en contra de toda lógica humana nos llama a amar a nuestros enemigos y a orar por ellos. Aquel que en un mundo desigual, intolerante, excluyente, racista, clasista, mire, hermanos, esto ha pasado en todas las sociedades, proclamó la igualdad de todos los hombres. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todos iguales. Aquel que apartándose del mundo no escogió entre los poderosos, ni entre los nobles o entre los intelectuales. Vayamos a 1 Corintios 1, 25 al 29. ¿A quién escogería el mundo? ¿A quiénes? Tocaría mirar cómo se hacen las alianzas políticas. Y dice la palabra del Señor: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mírense, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. José, ¿de qué familia de reyes vienes? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, mire lo que éramos nosotros. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién perturbó al mundo? Aquel
que siendo la sustancia del Dios mismo, dijo, porque no hemos venido a ser servidos, sino a servir. Aquel que no solo nos llamó a negarnos a nosotros mismos, sino que nos dio el mayor ejemplo de ello. Sí, es muy fácil para la gente decir, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos y vaya. Pero el Señor dijo, hagamos, que yo voy delante. Vayamos a Filipenses 2, 4 al 8. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros, por lo de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ya se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Acaso algún rey, algún poderoso, hubiera hecho lo que hizo Cristo, el Dios encarnado por su pueblo? Claro que trastornó al mundo, pues siendo Rey de reyes y Señor de señores, sentó a su mesa a recaudadores de impuestos, a mendigos, a prostitutas y no a pocos delincuentes, para santificarlos. No para que siguieran en sus delitos y pecados, como dicen algunos, para que se arrepintieran y Él los santificara y los justificara. Amén. Claro que trastornó al mundo, pues mientras el mundo escoge y privilegia a los ricos, nuestro Señor dijo de ellos, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Pero después dio sentencia. Vayamos a Santiago 5, 1 al 6. Después dio sentencia por medio de su hermano. Dice la palabra del Señor. Vamos ahora, ricos, aullad y llorad por las miserias que se os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por la polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y luego el mismo Señor concluyó: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Sin duda, trastornó el mundo, porque fue el único porque por sí mismo hizo los milagros más asombrosos a la vista de todo el pueblo. Fue el único que venció la muerte y el pecado. Fue el único cuyo sacrificio perfecto nos limpia de todo pecado. Fue el único que por sí mismo
resucitó para dar resurrección a los justificados en él. ¿Cuántas cosas podríamos decir de Cristo? Solo, si transcribiéramos las que están en la Biblia, duraríamos horas y horas hablando de todo lo que hizo el Señor. ¿Y qué sucedería si habláramos de las que no están en la Biblia? Al respecto, el apóstol Juan dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Quiénes fueron los que acusaron a nuestro Señor? Que lo acusaron de perturbar el mundo, de pervertir el mundo. ¿Quiénes fueron? ¿Acaso no fueron los mismos que incitaron al pueblo a decir: no tenemos más rey que César? ¿Acaso no fueron los mismos que incitaron al pueblo a gritar frente a Herodes: voz de Dios y no de hombres? ¿Acaso no fueron los mismos que incitaron al pueblo a gritar: crucificadle, crucificadle? ¿Acaso no fueron los que incitaron al pueblo a gritar: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Pero describámoslos mejor, describámoslos uno por uno y hagámoslos en la voz del que no puede mentir. Vayamos a Mateo 23, 1 al 7. No vamos a decirlo con nuestras palabras, porque para eso todo está escrito. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos, los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pastor, profeta. Pasemos al versículo 13. ¿Que nosotros hablamos duro? No, hermanos, somos cobardes, somos miedosos. Eso es lo que le estaba pidiendo al Señor. Perdón todos estos días. Perdón por la cobardía y el miedo. Y le dijo el Señor: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso es lo grave, lo más grave de los falsos profetas y de los papas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y los hemos visto llevando aquí en los hombros sus estatuas. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro?
también decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda? ¿La plata, lo que les gusta a ellos? ¿O el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer la ley. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, papas, cardenales, ay de vosotros, falsos profetas, pastores enriquecidos, no. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertes y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. ¿Ya han visto esa cara que pone? Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Hermanos, ¿quiénes trastornan el mundo? Aquel que dio hasta la última gota de su sangre en rescate por el perdón de nuestros pecados. Aquel que dio su vida y fue tratado como el peor delincuente para darnos vida eterna. O aquellos que desvían al pueblo engañándolo y llevándolo a condenación mientras se enriquece y se enseñorean de las ovejas, descarriándolas y llevándolas a condenación. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hermanos, pasemos a Hechos 17, 5 al 6. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos,
y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿A quiénes se referían los incrédulos y los hombres ociosos y malos? Se estaban refiriendo, entre otros, a Pablo y a Silas. De Pablo hemos hablado muchísimo en esta iglesia. Esta vez digamos apenas unas pocas cosas, pero como siempre, desde la Escritura. Vayamos por favor a Filipenses 3, 5 al 10. Dice el apóstol: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En la edición del Oso lo dice: lo tengo por estiércol, todo, mi vanidad, mis títulos, mi riqueza, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. De Silas, nos dice la Escritura que era un varón principal en la iglesia de Jerusalén, por lo cual es nombrado junto con el que llamaban Barsabás, para llevar a Antioquía y a otras iglesias, junto con Bernabé y Pablo, las conclusiones del concilio de Jerusalén. ¿A quiénes más se puede poner tan importante tarea, sino a varones aprobados por Dios? Luego Silas sería uno de los compañeros de Pablo en sus viajes misioneros por Siria, por Asia Menor, Macedonia y Berea. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los varones. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Quiénes trastornaban el mundo? ¿Los discípulos del Señor con el evangelio de la salvación? ¿O los sacerdotes judíos que debían asociarse con hombres ociosos y malos para apartar a las gentes del único camino de la verdad, del único nombre que los podía hacer salvos? Todos conocemos el final de Pablo en Roma. Pablo es hallado culpable de trastornar el mundo con el evangelio de Cristo. Para los romanos politeístas y corruptos, poner las esperanzas en un solo Dios santo, 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 era ateísmo. Y negarse a adorar al emperador era traición. Acostumbrados a cientos de dioses y a la adoración de ídolos,
Para los romanos era locura la existencia de un solo Dios creador. Y una locura mayor, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ni qué decir de lo que pensaban de los 10 mandamientos o de la justificación de los pecados. Para los romanos era imposible comprender que el Dios Todopoderoso se hiciera hombre para tener la muerte más deshonrosa que existía en la época, la crucifixión. Pero hermanos, no fueron estos hombres los que ordenaron la muerte de Pablo. Fue uno peor. Aquel que mientras Roma ardía y muchos morían y no pocos lo perdían todo, él tocaba la lira y danzaba con la alegría del sádico, observando el incendio ordenado por él mismo. Quien dijo que Pablo trastornaba al mundo fue aquel que ordenó primero la muerte de su madre, luego la de su hermanastro, después la de su esposa y luego la de una gran cantidad de contradictores políticos. Todo esto, sin contar con la sangrienta persecución contra los cristianos que desató de la forma más vil. Estamos hablando de Nerón. Cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿eres tú el que turbas de Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hermanos, hablar de la Inquisición y la persecución a los verdaderos cristianos por parte de Roma ha llenado millones de páginas, no solo en los archivos del mal llamado Santo Oficio, que tienen los archivos, sino de los historiadores por más de 400 o 500 años. Hoy no voy a recordar los más bárbaros e impensables métodos de tortura creados durante la Edad Media y el Renacimiento, métodos que solo podían salir de mentes diabólicas. Tan solo voy a hablar, y tampoco voy a hablar de los millones de personas asesinadas. Tan solo voy a hablar de 2 siervos de Dios y de sus verdugos. Juan Hus. No voy a describir sus grandes logros académicos y humanos, porque estoy convencido que como Pablo, Hus frente al concilio, debió decir: lo tengo todo por basura por amor a mi Señor. Su disciplina en la lectura y análisis de la palabra primero y luego de los escritos de Wycliffe los llevaron a examinar las prácticas del papado y el catolicismo a la luz del Evangelio, para luego de años de estudio concluir, entre otras cosas, que primero, la Iglesia de Cristo es invisible y está compuesta por los creyentes fieles a Cristo y su Evangelio. Amén. Y de acuerdo a esto, la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. Amén. Solo dijo él. Segundo, que la verdadera cabeza de la Iglesia es Cristo. Amén. Y no el Papa. Tercero, que la roca que sostiene a la Iglesia es Cristo. Amén. Y no Pedro. Cuarto, oigan esto, que la corrupción del papado, sus pecados y los errores que enseñan hacen que el Papa no sea otra cosa sino la reencarnación o la encarnación del anticristo. Además predicó sobre el engaño de las indulgencias que solo llevaban las almas al infierno mientras las iglesias se enriquecían. Su juicio, como todos los juicios de los fieles de Dios, estuvo lleno de irregularidades, de trampas y de engaños. Primero, porque Hus pensó que tendría la oportunidad de defender sus posturas, lo que no fue así. Segundo, porque nunca le dijeron cuáles eran los errores de su doctrina
y de sus conclusiones a la luz de la Biblia. Nunca se las dijeron. Al igual que el Señor, que Pablo y que muchos mártires, fue hallado inocente por el poder secular. En este caso, por el emperador del mal llamado Sacro Imperio Romano Germano, Segismundo, quien ante las presiones, acuérdense, miren esas cosas, quien ante las presiones de la iglesia y para agradar al papado, aceptó la orden del concilio de Constanza de quemar en la hoguera a Juan. La misma reina Sofía, en compañía de varios nobles, enviaron una carta al concilio en la que rechazaban los cargos contra Juan Hus y lo nombraban héroe nacional. Pero el emperador, al igual que Pilatos, se lavaba las manos y ordenara que fuera enviado a la hoguera. ¿Quién fue el papa que dirigió el concilio de Constanza y que declaró hereje a Hus? Baldassare Cos, mejor conocido como Juan XXIII, como el antipapa Juan XXIII, declarado antipapa por la misma Iglesia Católica años después. Hijo de una familia de ricos comerciantes, dedicados especialmente a la piratería y el contrabando, oficio que desempeñó durante algunos años de su juventud con total diligencia. Ascendió como antipapa en uno de esos conflictos económicos y políticos que se presentaban constantemente dentro de la Gran Ramera, toda vez que allí había un papa o un anticristo nombrado. Para ese momento llegó a haber 3 papas al tiempo. Hubo otro momento en la historia donde hubo 7 papas al tiempo. Algunos lo acusan de haber asesinado a su predecesor, pues la noche anterior a su muerte cenó con él y el cadáver se hinchó y se ennegreció como el que muere por envenenamiento. Fue juzgado como antipapa y con muchos cargos en su contra, la mayoría de los cuales, aunque fueron quitados, no pudo evitar las acusaciones de simonía, sodomía, violación, incesto, tortura, envenenamiento y asesinato. Fue acusado además de tener relaciones con sus 2 hermanas y al parecer se gloriaba de tener 200 mujeres entre doncellas y monjas. Fue sentenciado y encontrado culpable. Y ellos mismos lo condenaron. Ellos mismos. La misma Iglesia Católica. Pero liberado luego de pagar una fortuna considerable. Cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Pero Hus murió en la hoguera como hereje por turbar el mundo de la época, por llamarlos al arrepentimiento y a la salvación que es por fe. Terminemos estas representaciones históricas con Martín Lutero. Aunque algunos manifiestan que si bien el juicioso estudio de las Sagradas Escrituras tenía como objetivo inicial satisfacer sus inquietudes académicas, estas los llevaron a comprender la justificación por la fe, la salvación como regalo inmerecido y el verdadero arrepentimiento. Estos encuentros con la palabra, para no decir descubrimientos en ese momento, los llevaron a denunciar las indulgencias, a denunciar el purgatorio, la confesión de oídos y a denunciar el perdón de pecados por parte de los curas y el papado, y a denunciar al Papa mismo. Aunque en un principio pensó que la Iglesia Católica necesitaba ser reformada, luego a la luz de las Escrituras comprendió que una reforma, por profunda que fuera, no podía hacer nada para que el catolicismo romano
dejara de ser la gran Babilonia, la madre de las abominaciones. Y descubrió entonces, dicho por él, que el papado no era más que la morada del anticristo. Su protesta comenzó con los 95 tesis que pegó en la iglesia de Wittenberg, en las que denunciaba las indulgencias, las simonías, el purgatorio, y afirmaba que ni los curas ni el papa tenían el poder para perdonar pecados. Si bien no murió como mártir, su trabajo a favor del evangelio y la verdad, que contó además con la traducción de la Biblia al alemán, le valió ser condenado y perseguido como hereje, como el peor delincuente de la época. Todos sabemos lo que significó su trabajo para el evangelio de Cristo y su verdadera iglesia. Hermanos, nosotros estamos hablando de hechos históricos. Nuestra esperanza no está en Hus ni en Lutero. Nuestra esperanza es Cristo. Hus y Lutero como hombres debieron haber cometido cantidad de equivocaciones. El papa que lo condenó como hereje fue León X, de la familia de los Médicis, de los comerciantes más ricos de la época y también los más corruptos. Fue nombrado cardenal a los 13 años. Es reconocido como uno de los papas más hedonistas y amantes de toda clase de placeres. Alcanzó el papado gracias a las negociaciones de su familia, que ya había otro papa, ya iban a nombrar a otra persona papa. Algo así parecido a lo que pasó con Francisco. Era tal su derroche que se dice que en las celebraciones subsiguientes a su proclamación gastó 100.000 ducados del tesoro papal, casi la cuarta parte del total. Y a los pocos meses, las arcas estaban casi vacías, teniendo que recurrir a las casas de crédito italianas para conseguir empréstitos a un tipo de interés hasta del 40%. No se nos olvide que los comerciantes y banqueros eran sus familiares. Él era hijo de Lorenzo el Magnífico. Fue el anticristo de turno que más promovió las indulgencias y las simonías. Nombró para ello al tristemente célebre Juan Tetzel, hombre sin escrúpulos, que proclamaba que cuando la moneda de oro caía al fondo de la alcancía, el alma saltaba del purgatorio para el cielo. Eso lo decía. Y lo mantuvieron. Fue uno de los periodos de mayor derroche y de corrupción en la iglesia, superados por pocos, entre otros por el perverso Alejandro VI, familia de los Borgia. León X fue también famoso por su exagerado nepotismo, corrupción, avaricia y violencia. Un ejemplo de estas últimas se refleja en el hecho, comillas, que en 1520 atrajo mediante engaños a Roma a Giampaolo Bagnoli, señor de Perusa, que mantenía unas relaciones tirantes con el propio León X. Al día siguiente de su llegada, Baglioni fue arrestado por la Guardia Pontificia y posteriormente torturado y decapitado en el castillo de San Angelo. El pontífice consiguió de esta manera apoderarse de la ciudad de Perusa y de sus territorios adyacentes. Cuando Acabio a Elías le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. No podemos negar que durante la historia de la humanidad, los siervos de Dios han sido acusados de turbar o perturbar el mundo con el evangelio de la salvación, de la gracia, el arrepentimiento y la justificación que es por la fe. Siempre han sido perseguidos, torturados, expropiados, asesinados, difamados y encarcelados.
especialmente por aquellos cuya perversión, corrupción, engaño, violencia y otra gran cantidad de pecados escandalizan a cualquiera y corrompen de tal forma la sociedad que la llevan a la más densa oscuridad. Pero por estos últimos, por lo general, la gente siente admiración y mueren con grandes reconocimientos. Nadie en su momento dimensiona el daño que le hacen a la causa de Cristo, ni tienen en cuenta los millones de almas que llevan a condenación. Estas cosas no le afanan al mundo. Al mundo le afanan tan solo aquellos que se trastornan, haciendo llamados al arrepentimiento y a humillarse al único que los puede librar de la condenación eterna, ante Cristo. Hermanos, los actuales tiempos no son muy distintos. Lo único que cambia es que el pecado es más soterrado, enmascarado, encubierto, o mejor, y encubierto con rasgos de falsa piedad y de falso amor. ¿Cuántas cosas hemos dicho del anticristo de turno y de sus engaños a la humanidad? Hemos hablado de su perverso ecumenismo, disfrazado con discursos de tolerancia, en donde ha llamado a todas las religiones a convertirse en una con un Dios genérico, negando a Cristo y su plan de redención. Hemos manifestado su promoción y apoyo al homosexualismo, al movimiento LGTBI, al ateísmo y la falsa justicia social prometida por el totalitarismo comunista, mientras negocia el nuevo orden mundial con los multimillonarios del mundo. No hemos olvidado cuando propuso cambiar una vez más los 10 mandamientos, dizque para agregar un nuevo mandamiento o un nuevo pecado, el pecado ecológico. También tenemos presente cuando hace 2 años manifestó que la Biblia era un libro descontextualizado y que había que cambiarlo por otro que se ajustara a las circunstancias de hoy. Es decir, como ya lo hemos dicho también acá, ajustarlo al pecado de hoy, a la ley del todo vale. Cuando la palabra de Dios es clara, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y su palabra nunca cambia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la advertencia ha sido clara. No agregues ni quites a esta profecía. Amén. Hemos hablado una y otra vez sobre su menosprecio por el sacrificio de Cristo, pues para él el sacrificio en la cruz tan solo fue un fracaso. El sacrificio perfecto, el que nos libra de la condenación eterna, el que nos justifica ante el Padre, es un fracaso para el anticristo de turno. Hemos hablado con total estupor sobre el regalo de lisonjas a manera de indulgencias modernas, en la cual decretó perdón de los pecados sin fe y sin arrepentimiento a todo aquel que muera de COVID. Manifestamos nuestro total desacuerdo en este púlpito cuando, negando la justicia de Dios y el castigo eterno, dijo hace unos años que el infierno no existía. Ahora sale afirmando que la idea de un Dios destructor no es más que el mito del Dios Shiva, negando la escritura de principio a fin, en la cual una y otra vez Dios, o mejor su palabra, nos hablan del día de la ira de Dios. El mismo Dios creador de todo cuanto existe, que nos promete luego de esta destrucción cielo nuevo y tierra nueva. Una vez más, el anticristo de turno nega el poder y la existencia de la justicia divina. Pero no contento con esto, y con otra cantidad de herejías, en los últimos días, y negando la ira de Dios sobre su Hijo, negando el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecados por medio de la justificación
y la imputación de la justicia divina, Bergoglio afirma en una entrevista que pese a sus enormes estudios de teología, no entiende y no puede explicar por qué el Padre entregó en sacrificio a Dios. Ahí está la entrevista. ¿Qué es lo terrible de todo este asunto? ¿Sabe qué es lo terrible, hermanos? Que como en tiempos de Elías, de Cristo, de Pablo, de Silas, de Hus, de Lutero y de todos los mártires del Evangelio, pareciese que hoy no hubiera quien perturbe al mundo entero con el Evangelio de Cristo. Eso es lo terrible. Y no estoy hablando de marchas ecuménicas, ni de protestas antisistemas financiadas por el sistema. Estoy hablando de la predicación del Evangelio. Estoy hablando de la ausencia de un Elías, de un Pablo, de un Esteban, de un Hus o de un Lutero, que por lo menos se atrevían a pegar las tesis en las puertas de la gran ramera, que se atrevían a levantar la voz contra la consagración del mundo a los ídolos, contra las lisonjas de Bergoglio, que como el mago de Limás impide que las personas vayan a Cristo. Hermanos, ¿en dónde están? ¿O en dónde estamos todos aquellos que debemos perturbar el mundo gritando a los cuatro vientos que Bergoglio como Acab está pervirtiendo el mundo, entregándolo a la idolatría y al pecado? ¿En dónde están los que debemos perturbar el mundo, recordando que Sodoma fue destruida por su corrupción, especialmente por el homosexualismo? ¿En dónde estamos perturbando el mundo, recordando que el aborto es el asesinato más vil, pues se mata al indefenso en el lugar donde debería estar más seguro? ¿En dónde están los que debemos perturbar el mundo, recordando que el papado no es otra cosa que el lugar donde posa el anticristo? ¿En dónde estamos los que debemos perturbar el mundo, recordando que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? ¿En dónde estamos los encargados de perturbar el mundo, recordando que sin arrepentimiento no haya perdón de pecados? ¿En dónde estamos perturbando el mundo, recordando la orden de congregarnos y de guardar el día del Señor? ¿En dónde estamos los que debemos perturbar el mundo, recordando que solo hay un nombre en el que podemos ser salvos? Amén. ¿En dónde estamos los que debemos perturbar el mundo, recordando que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio? ¿En dónde estamos los que debemos perturbar el mundo, anunciando que solo podemos ser justificados por medio de la sangre redentora, por medio de quien pagó por nosotros en la cruz, se imputó nuestros pecados y nos imputó su justicia? ¿En dónde estamos los que debemos perturbar el mundo, anunciando que quien ama al mundo y las cosas del mundo se hace enemigo de Dios? ¿En dónde estamos los que debemos perturbar el mundo, anunciando a la iglesia moderna que a los tibios Dios los vomitará de su presencia? ¿En dónde estamos los que debemos perturbar el mundo, anunciando a la iglesia moderna que el Señor manifestó que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, parece que mientras se generaliza el pecado y la apostasía, se han acabado los Elías, los Pablos, los Silas, los Hus, los Lutero, y solo ha quedado Acab, solo ha quedado el papado, el anticristo gobernando el mundo. Y pareciera que hoy no hubiera quien dijera: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre
dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Oh Señor, perdona nuestra cobardía y clamamos, Señor, para que nos des tu espíritu. Amén. Para que nos des ese espíritu de valor, de amor y de dominio propio. Para que por lo menos llegue el momento en donde alguien nos pregunte, ¿eres tú el que turbas a Israel? Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, de corazón te pedimos perdón por nuestra cobardía, por el miedo al mundo, Señor. Padre, mira, Señor, una y otra vez hemos venido clamando, Señor, danos tu Espíritu, danos al Espíritu Santo, Señor. Hemos comprendido tu palabra, Señor, la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, pero pareciese que no hubiéramos recibido al Espíritu Santo. Dánoslo, Señor, danos Espíritu, Señor, como dice tu palabra, de valor, de amor y de dominio propio. Quita todo miedo, quita todo temor, Señor. Incluso, Señor, quita todo temor a la muerte, Señor. Y en especial, quita todo temor a los hombres, Señor. A los hombres malos, Padre. Quítanos todo temor de los hombres malos. Y, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser, Señor, aquellos que turban el mundo entero. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.